God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. It's a privilege, like the pastor said, because that was something that was in my mind. It's a privilege that I'm preaching to you the first sermon for 2023. Este es el primer sermón que vamos a predicar en este 2023. And what an honor it is that God has allowed me to be the one to bring that to you guys today. Y es un honor para mí que Dios ha permitido que sea yo el que traiga este servicio, este sermón el día de hoy. So I don't take this lightly, Entonces no es algo ligero para mí and I'm very grateful. y estoy muy agradecido. And like the pastor was mentioning when he was speaking today, Y mientras el pastor anunciaba las cosas que estaban anterior, next week we're going to be doing a congregational prayer and fast. esta semana entrante vamos a hacer un ayuno congregacional. And I thought it was the most beneficial Y yo pensé que es lo más beneficioso that before we start a prayer and fast, que antes de comenzar un ayuno y oración, we have an understanding of why we pray and fast. que tengamos un entendimiento de por qué nosotros ayunamos y oramos. Because unfortunately, for many years, Porque desafortunadamente por muchos años the concept or the spiritual act of praying and fasting el concepto o la acción de ayunar y orar has been twisted for many years. ha sido corrompida, doblada. We've been doing prayer and fasting, Hemos estado ayunando y orando, doing it for hours and days. lo hemos hecho por horas y días, Yet we're not doing it effectively how the Bible teaches us to do it. pero no lo estamos haciendo efectivamente como la Biblia nos enseña. So today, Entonces hoy it's more of a teaching than a preaching. es más una enseñanza que una predicación. I want today for us to learn and understand Deseo que nosotros aprendamos y the entendamos importance of prayer and fasting. la importancia del ayuno y la oración. So without further ado, please stand up. We're going to open our Bibles. Por favor, se ponen de pies, hermanos. We're going to go to Ephesians chapter 5. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. I'm going to let you know from now, church, Les voy a dejar saber desde ahora, iglesia. a lot of Bible verses this sermon. There's going to be a lot of Bible verses. Va a haber muchos versículos de la Biblia, So make sure you're going through pages. así que mantengan la Biblia abierta. Be like the Bereans, that whenever Paul said something, Que cuando Pablo decía algo, they would make sure to go through their scriptures ellos se aseguraban de mirar por sus escrituras to make sure that what Paul was saying was authentic and genuine. para saber y verificar que lo que él estaba diciendo era verdad. Ephesians chapter 5, 3 verses, 15 to 18. When you have it, please give me an amen. Efesios 15 del 15 al 18. I'm going to be reading from the English Standard Version. And it says, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." The last verse. "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit." Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, porque eso es libertinaje, sino sed llenos del Espíritu. But be filled with the Spirit. Sino sed llenos del Espíritu. But be filled with the Spirit. Sed llenos del Espíritu. Let us pray. Oremos, iglesia. Father God in heaven, I thank you, Lord, because I know that your presence in this place, Lord. And I just ask, Lord, that everything that comes out of my mouth, Lord, let it not be my words, Lord, but your words impacting, Lord, and teaching us, God, and convicting us, God, and moving us, Lord, into a new realm of what you have called us to do, God. Holy Spirit, I just pray, Lord, that every word that comes out of my mouth, let it be yours, God, and let it be words that convict your people, God. Let it be words that transform lives, God, in the name of Jesus. Holy Spirit, I just ask that you be here with us, God. Help us, Lord. Open our minds, open our understanding to your word, God, and that your Holy Spirit be here with us. In the name of Jesus. Amen and amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. The title of the sermon today
El título del sermón en este día and what I'm praying by the power of the Holy Spirit, y lo que estoy orando por el poder del Espíritu Santo, that you will be saying to God at the end of this sermon, que sea algo que todos nosotros estemos diciendo al fin del servicio. fill me up, Lléname, fill me up. lléname. Now, before I even start the sermon, Y antes de comenzar, I want to share a little story of something that happened this week. quiero compartir una historia de lo que sucedió esta semana. I was with my parents and we were watching the news, Estaba con mis padres y estábamos viendo las noticias. and there was a report of a circus. Estaban reportando que en un circo There was a ringleader. He was performing with a tiger, había el que conduce el entretenimiento del circo. he was performing with a tiger, Él estaba ahí haciendo unos actos con un tigre and all of a sudden y de la nada the tiger started to pounce on him este tigre comenzó a atacar a este señor and mauled him. y comenzó a destrozarlo, Video cuts off like that. y el video se termina así. And I didn't say anything to my parents when it happened. Y yo no le dije nada a mis padres mientras eso sucedió, But while I was thinking about it, pero mientras pensaba, it's very foolish es bien tonto that these men and women que estos hombres y try mujeres to train these animals. hayan tratado de entrenar a estos These animales animals are apex predators. cuando estos animales son predadores. And it made me think of these Instagram profiles Y entonces comencé a pensar en estos perfiles que están en Instagram, where they raise these lion cubs que ellos van criando a estos tigres pequeños and try to domesticate them. y tratan de domesticarlos. And I thought for a second Entonces comencé a pensar en un that segundo, it doesn't matter how long you might domesticate a lion. no importa cuánto tiempo llevan domesticando a este A lion animal, is still a lion. un león sigue siendo un león. The instinct of a lion will come out surely. El instinto de ese león saldrá de una manera u otra. So I might raise a lion from the moment it came out of its mother. Y puede que yo sea que haya criado a este león desde que era chiquito, But there's going to come a time pero va a venir un tiempo that lion is hungry. que ese león va a estar con hambre, He's going to look at me me va a mirar as if I'm his food. como que yo fuera su comida, Even if I'm the one that's raised him all my life. aun siendo yo que lo crié toda mi vida. A lion cannot deny its nature Un león no puede negar su naturaleza of being a lion. de ser un león. And just like a lion, church Y así como un león, iglesia, cannot deny his nature, no puede negar su naturaleza, humanity la humanidad has a nature. también tiene una naturaleza. See, something that we need to understand. Algo que debemos entender. Paul says in this verse, Pablo dice en este versículo, be filled with the Spirit, sed llenos del Espíritu, implying that implicando que we can be filled with something that's not the Spirit. podemos ser llenos con algo que no sea el Espíritu. See, as much as you don't want to believe it, Y mientras algunos de ustedes no quieran creerlo, you are filled with something. ustedes son llenos de algo. You can be filled with the Spirit, Pueden ser llenos del Espíritu or you can be filled with something else that the Bible talks about. o pueden ser llenos de otra cosa que la Biblia menciona. You can be filled with the flesh. Ustedes pueden ser llenos de la carne. See, from the moment that we are born into this world, Desde el momento que nosotros nacemos en este mundo, we are filled with the flesh. somos llenos de la carne. And Jesus tells us Y Jesús nos dice in the Gospels very clearly, en el Evangelio muy claramente, that which is born of the flesh eso que nació de la carne, is flesh. carne es. That which is born of the Spirit Y lo que es nacido del Espíritu, is spirit. Espíritu es. See, when we are born, Cuando nosotros nacemos, we're filled with the sin nature. somos llenos del el pecado original. And just like a lion cannot stop being a lion, Y así como un león no puede dejar de ser un león, that which is born of the flesh lo que nació de la carne cannot stop being of the flesh on no its puede own. parar de ser de la carne por sí propio. Galatians 5:17 tells us En Gálatas 5:17 dice, the sinful nature or the flesh wants to do evil, which is the opposite of what the Spirit wants. The Spirit gives us desires that are opposite of what our sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so that you are not free to carry out your good intentions. la naturaleza pecaminosa quiere hacer el mal,
que es justo lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que son lo opuesto a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, por lo cual no eres libre de llevar a cabo tus buenas intenciones. For anyone that might still subscribe to the philosophy Y algunos de ustedes que todavía creen esa filosofía, that humanity is born good, que la humanidad nace buena, this verse alone blows that out of the water. este versículo lo contradice. See, Paul says these two forces are fighting one another. Pablo dice que estas dos fuerzas andan luchando constantemente. And what he's implying that usually the force of the flesh is winning. Entonces lo que él está tratando de decir es que la voluntad de la carne siempre anda ganando, Because we are not free to carry out our good intentions. porque no podemos llevar nuestras buenas It's intenciones. in our nature, Carol, to do evil. Está en nuestra naturaleza hacer el mal. It is in our nature to do the contrary of what the Spirit desires. Está en nuestra naturaleza hacer lo contrario que lo que el Espíritu Are you desea. understanding me today, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? Because we were born of the flesh, Porque nacemos en la carne, our natural instinct nuestro instinto natural is to be guided by the flesh. es ser guiado por la carne. And the acts of the flesh are very clear. Y los actos de la carne son bien The claros. same chapter of Galatians 19, verse 19 to 21, it says, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, division, envy, drunkenness, wild parties, and sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Esos actos de la carne son evidentes en Gálatas capítulo 5 de 19 al 21. Cuando sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros: inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas salvajes y otros pecados como ellos. Permítanme decirles nuevamente, como lo he hecho antes, que cualquiera que viva este tipo de vida no heredará el reino de Dios. See, I have to make it very clear for you, church. Y tenía que hacerlo muy claro para ustedes, iglesia, Sometimes we just think of the big sins. porque a veces solo pensamos en los pecados But grandes. here it says things as small as outbursts of anger, Y aquí menciona, aunque sean esos pequeños pecados, que es como el enojo, jealousy, el celo, selfish ambition, ambición egoísta, are all acts of the flesh. son todos actos de la carne. All these things come with a package Todo esto viene en un paquete of what's the flesh. de lo que es la carne. It is in our nature to do these things. Está en nuestra naturaleza hacer estas cosas. And in the epistle of John, Y en el epístola de Juan, John teaches specifically three categories Juan enseña específicamente 3 that categorías lead us and influence us to follow through the sin que nos guían y nos influyen en nosotros para continuar con el pecado and to submit to our flesh. y someternos a nuestra carne. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. En 1 de Juan capítulo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. The lust of the flesh, Lujuria de la carne, the lust of the eyes, la lujuria de los ojos and the pride of life. y el orgullo de la vida. See, I want to break these down for you specifically. Y vamos a quebrar estos 3 puntos, Because the Bible tells us you will know the truth and the truth shall set you free. porque la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. See, the lust of the flesh, La lujuria de la carne, as humans, we all have natural needs. como humanos nosotros tenemos necesidades And we have very strong desires for things that make our body feel good. y tenemos deseos muy grandes que hacen que nuestro cuerpo se sienta bien. But the lust of the flesh comes Pero el deseo de la carne viene when we follow this flesh
cuando seguimos la carne and let it take control of our lives. y permitimos que gobierne nuestras vidas, We allow the desires or the lust of the flesh cuando permitimos que esos deseos de la carne tomen control to supersede the desires of God. y superen los deseos de Dios. When this occurs, Cuando esto we ocurre, begin to step out of the boundaries comenzamos a salirnos de los límites of what our needs are. de lo que es nuestra necesidad Begin to violate what God has placed for us. y comenzamos a violar lo que Dios ha establecido para This nosotros. is when we become gluttonous. Así es como nosotros nos volvemos glotones. We have the natural need for food. Queremos mucha comida, Then when I want to eat just because I want to eat, pero cuando quiero comer solo por comer and begin to act in gluttony, y comienzo a actuar en glotonía, I'm allowing the lust of the flesh to take over. estoy permitiendo que el deseo de la carne se apodere. Laziness or idleness. Cuando uno es perezoso, We have the desire to be comfortable. tenemos el deseo de estar But confortables, when we allow that to go over, pero cuando permitimos que eso vaya aún más allá and we rather just do nothing, y hacer absolutamente nada, when we need to be doing something, cuando nosotros deberemos estar haciendo we're algo, allowing the flesh to take over. estamos permitiendo que la carne se apodere. Dealing with sexual sin. Cuando estamos tratando con deseos And I sexuales, could keep going on and on. y puedo seguir y seguir, But this is what the Bible calls lust of the flesh. pero esto es lo que la Biblia menciona, la lujuria de la carne. The next one, lust of the eyes. El siguiente punto, la lujuria de los ojos, The desire to possess what we see or have those things which have visual appeal. el deseo de poseer lo que vemos o de tener aquellas cosas que tienen un atractivo visual. When we begin to desire or covet Cuando comenzamos a desear o a codiciar those things that are appealing to our eyes. aquellas cosas que son atractivamente visualmente, We want more money. queremos más dinero, We want more cars. queremos más We want autos, a yacht. queremos un yate, We want a private jet. queremos un barco, And having this intense ambition Y to ten- want these things. y teniendo ese deseo muy grande de tener todas estas cosas. Don't confuse my words though. Pero no confundan mis palabras, iglesia. Ambition is not a sin. La ambición no es un pecado. It's a good thing to want to prepare and work hard for things Es bueno querer mejorar o tener o prepararnos para algo and reach goals. y alcanzar metas. But like the Bible says, selfish ambition, Pero como la Biblia lo menciona, una ambición egoísta, when the only thing you think about is what's good for me, cuando lo único que piensas que es lo que te beneficia a ti, lo que tú what quieres, is best for me, lo que es mejor para mí, how can I get more and more for myself? cómo puedo adquirir más y más para mí. That's when we become governed by the lust of the eyes. Ahí es cuando somos gobernados por la lujuria de los ojos. And our flesh begins to take things and cross the boundary of transgression, Entonces nuestra carne comienza a cruzar el límite hacia la transgresión. the lust of the eyes. Esa es la lujuria de los ojos. And the last one, which in my opinion is the worst of the three, Y el último punto, que para mí es el peor de los tres, the pride of life. el orgullo de la vida o la vanagloria de la vida. Loving and desiring the things of this world Amando y deseando las cosas de este mundo, that produce an exaltation of yourself. que producen una exaltación de sí mismo. Let me make it plain. Lo voy a hacer muy claro. Desiring things Deseando that cosas lead to arrogance, que nos lleva a la arrogancia, that leads to boasting, que nos lleva al orgullo, that leads to pride in yourself. que nos lleva al orgullo en sí mismo. The very sin El mismo pecado that resulted in Satan's expulsion from heaven. que resultó en la expulsión de Satanás del See, cielo. he desired to be God Él deseaba ser Dios and not to be a servant y no of ser God. un servidor de Dios. It is that arrogance that we demonstrate Y esa arrogancia que demostramos, that essentially que en sí governs the other two lusts. gobierna los otros dos deseos, Because then we seek to elevate ourselves. porque buscamos elevarnos a nosotros We mismos, seek to elevate ourselves in our flesh. buscamos elevarnos nosotros mismos en nuestra carne, Seek to elevate ourselves with our eyes. buscamos elevarnos con nuestros ojos. And when we allow the pride of life to govern our lives, church, Y cuando permitimos que la vanagloria de la vida se gobierne, there is nothing that stops us No hay- to take a moment to think like Christ. no hay nada que te detenga para tomarte un momento y pensar en Cristo, Because we can't love others, porque no podemos amar a but we otros are filled with arrogance. cuando estamos llenos de arrogancia. Can't show gentleness and goodness No podemos mostrar gentileza y bondad when we think we are better than others. cuando pensamos que somos mejores que otros. And let me tell you a hard truth, church. Y les voy a decir una verdad muy dura, iglesia. The lust of the flesh
la lujuria de la the carne, lust of the eyes, la lujuria de los and ojos the pride of life y la gloria de la vida. all come naturally to us. Todo eso viene naturalmente para nosotros. These three lusts, Estas tres lujurias, we choose to follow them. nosotros decidimos seguir, We choose to want them. nosotros decidimos quererlo, And we are guided and being only filled by the flesh. porque somos guiados o solo estamos llenos de la carne. We choose these things. Elegimos seguir estas See, cosas. that's why in Romans, Por eso aquí en Romanos, Paul explains to us this struggle Pablo nos explica esta lucha between the flesh and the spirit. entre la carne y el espíritu. It's a lot of verses, but I need you to listen carefully. Romans 7:18 to 24. For I know that nothing good dwells in me. This is Paul speaking. That is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but the sin that dwells within me. So I find it to be a law or a principle of life, that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God, in my inner being, but I see my members another law waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in me. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Son muchos versículos, pero hay que ser muy claros. En Romanos capítulo 7, del 18 al 24, dice: porque sé que nada bueno mora en mí, esto es, en mi carne, porque tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no la capacidad para llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero es lo que sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que encuentro que es una ley, entre paréntesis, principio de vida, que cuando quiero hacer el bien, el mal está cerca. Porque me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior. Pero veo en mis miembros otra ley que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace cautivo a la ley del pecado que habita en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? It's plain as day there, church. Es muy claro como el día, iglesia. As much as you want to follow the spirits, Mientras más uno intente seguir el Espíritu as much as you want to show the characteristics of Christ, y mientras más queremos mostrar las características de Cristo within ourselves, dentro de nosotros, it's only natural es solo natural that we do the wrong, que hagamos lo mal, that we do evil. que hagamos mal. Showing the characteristics of the spirits Mostrando las características del Espíritu, go outside of our nature, van aún más allá de nuestra naturaleza. which only leads me to one conclusion. church. Así que me llevan a una sola conclusión, iglesia. It's hard to function as a believer Es difícil funcionar como un creyente without the Spirit. sin el Espíritu Santo. Let me make it clear, more clear. Lo voy a hacer muy claro. Without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo. Because it's hard to love people Porque es difícil amar a if I personas don't like people. si a mí no me caen bien las It's personas. hard to feel joy Es difícil sentir when alegría I feel down and depressed. cuando me siento triste y deprimido. It's hard to feel peace Es difícil sentir when paz everything around me is chaos. cuando todo alrededor es It's caos. hard to feel patience Es difícil tener when paciencia I want to do things on my own time. cuando quiero hacer las cosas en mi It's tiempo. hard to show kindness Es difícil mostrar when benignidad I've been raised in a toxic household. cuando me he criado en un hogar tóxico. It's hard to show gentleness. Es difícil mostrar mansedumbre The only thing I've been around is harshness. si todo lo que está alrededor mío es dureza. It's hard to show goodness Es difícil mostrar bondad when all I care about is what I need. cuando todo lo que me importa es lo que It's yo hard to necesito. show faithfulness Y es difícil mostrar fidelidad it's hard when all I've seen is inconsistency. cuando todo lo que he visto es And inconsistencia. it's hard to show self-control Y es difícil mostrar when autocontrol I'm used to doing whatever I want. cuando estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiera. See, you can try with your own strength Y uno church, puede tratar con nuestras propias fuerzas to follow the Spirit, para seguir al Espíritu, but you will find yourself pero nos encontraremos being exhausted, exhaustos, tired, cansados, resentful, and resentidos sooner or later y tarde o temprano failing. fallando. The flesh La carne is our nature. es nuestra It's naturaleza, our default. es como hemos hecho.
That is all we know Es lo único que sabemos as humans. como humanos. Therefore, transformation Entonces, para ser transformados, has to be outside of our control. tiene que estar fuera de nuestro control. There needs to be something outside of us Tiene que haber algo fuera de nosotros that we can tap into que podamos alcanzar, to take away the curse that's inside of us. que pueda llevar esa maldición que está dentro de nosotros. Can I tell you today, church, Y les puedo decir hoy, iglesia, that the very thing that can release us from this flesh, y eso mismo que nos puede liberar de esta carne, that can release us from the default setting of this humanity, que nos puede liberar del defecto de esta humanidad, is prayer and fasting. es la oración y el ayuno. Prayer and fasting Oración y ayuno is the key es la clave to starving the desires of the flesh, de hacer morir esos deseos de la carne, the desires of our nature, los deseos de nuestra naturaleza, and feeding us with the Spirit, y alimentándonos con el Espíritu, with the will of God, con la voluntad de and Dios, so that the fruit of the Spirit can Para- be evident in us. para que el fruto del Espíritu pueda ser evidente en nuestras vidas. See, something I realized while researching, Y algo que me di cuenta mientras hacía mi estudio, the very first registered moment of fasting el primer momento que fue registrado que se menciona el ayuno is Moses es Moisés, fasting and praying ayunando y orando with God on the mountain. con Dios en el monte And Sinaí. listen to what happened. Exodus chapter 34, verse 28 and 29. So he was there with the Lord, Moses, 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the word of the covenant, the 10 commandments. Verse 29. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of testimony in his hands, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin on his face shone because he had been talking with God. En Éxodo capítulo 34, versículo 28 y 29, y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía porque había estado hablando con Dios. And as the scriptures say, Y como las escrituras mencionan, Moses' face was so bright, church, dice que el rostro de Moisés estaba tan brillante from talking to God, de hablar con Dios, from being in the presence of God, de estar en la presencia de from Dios, being connected to God, de estar conectado con that Dios. he needed to cover his face with the veil Dice que tenía que cubrir su rostro con un velo because there was so much light that was emitted from his face. porque resplandecía mucha luz de su rostro. And when I think of light, Y cuando yo pienso en it luz, reminds me of something that Jesus told us. me recuerda algo que Jesús mencionó. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see good works and give glory to your Father who is in heaven. En Mateo capítulo 5 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un canastillo, sino sobre un candelero y alumbra a todos en la casa. Asimismo, alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. See, when we pray and when we fast, Cuando nosotros ayunamos y oramos, God's light can shine on us. la luz de Dios puede brillar sobre nosotros. His grace and His mercy can shine Su on gracia y su misericordia puede brillar sobre us, so that nosotros we can be a mirror para que nosotros podamos ser un espejo and reflect the same light to those in the world. y podamos reflejar esa misma luz al mundo. That the same God that is all loving, El mismo Dios que es amor, His love can reflect us so that we can show love. su amor puede reflejarse en nosotros y mostrarle eso al Understand mundo. what I'm saying, church? ¿Están entendiendo, iglesia? His kindness can shine on us. Su bondad puede brillar sobre So we can nosotros reflect His kindness to the world. para nosotros poder reflejar eso al mundo. His faithfulness can shine on us. Su fidelidad puede brillar sobre So we nosotros can reflect His faithfulness. para nosotros poder reflejar su fidelidad. But how can we be light Pero ¿cómo podemos ser luz if we do not first go to the source of si light? nosotros no vamos primero a aquel
que da la luz. It's in the spiritual act of prayer and fasting. Es en el acto espiritual del ayuno y la oración. It's where we can shine. Es ahí donde podemos brillar. Now let me give you a few definitions. Y ahora vamos a compartir algunas What is definiciones. fasting? ¿Qué es el ayuno? Fasting is disconnecting from our flesh, Es la desconexión de nuestra carne, emptying us of the desires of the flesh. vaciándonos de los deseos de la carne. See, in the Old Testament, what the people did when they were fasting, En el Antiguo Testamento, lo que el pueblo hacía cuando estaban ayunando, or the purpose, of what fasting was, o el propósito de lo que el ayuno era, had three reasons. tenía tres razones. Two that were relevant, but one not so relevant. Dos que eran relevantes, pero una que no. One reason was for mourning. Una era para cuando alguien fallecía. That was more for just to show the sadness that they felt. Era para mostrar la tristeza que sentían. So they wouldn't eat or drink. Entonces no bebían o comían. But the other two reasons, Pero las otras dos razones for humbling themselves before God era para humillarse delante de Dios and seeking the wisdom of God. y buscando la sabiduría de When Dios. the people of Israel fasted, Cuando el pueblo de Israel ayunaba, it was to humble themselves before God era para humillarse delante de and Dios seek the wisdom of y God. buscar la sabiduría de Dios. Fasting is setting a time El ayunar es tomar un tiempo to abstain from food para abstenerse de and alimentos sometimes liquids y también a veces líquidos for the purpose of spiritual growth. con el propósito de crecimiento espiritual. Like I mentioned before, it's our nature to submit to our flesh. Como mencionábamos antes, es nuestra naturaleza seguir y someternos a la carne. But fasting Pero el ayuno opens up the opportunity nos abre la oportunidad to empty and starve the flesh de vaciar y matar de hambre a la carne and to empty and starve the sinful nature within us. y matar de hambre esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. See, the Hebrew word for fasting La palabra hebrea para el ayuno specifically means abstain from food. específicamente significa abstenerse de alimentos. See, in these past years, En estos últimos there have años been many types of fasts ha that habido people have made up. muchos diferentes ayunos que la gente se ha inventado. And I want to say this with all love and grace. Y quiero decir esto con todo amor y gracia. But fasting from social media, Pero hay ayunos de las redes sociales, fasting from TV, hay ayunos de fasting televisión, from video games, ayunos de no jugar juegos de videojuegos. fasting from these things. Ayuno de estas It's cosas. a great start. Don't let me make it up. Es un comienzo muy bueno, pero no me tomen mal. But they are not exactly what fasting is. Pero no son exactamente lo que es el ayuno. Fasting specifically means abstain from food. El ayuno significa específicamente abstenerse de So alimentos. a fast has to be abstaining from food. Entonces el ayuno tiene que ser no comer alimentos. Or a Daniel fast, O un ayuno de Daniel, which is abstaining from specific foods. que consiste de abstenerse de específicas Specifically meat, processed foods, and sweets, carnes, alimentos procesados, dulces and wine. y vino. To solely eating vegetables and drinking water. Y solo comer vegetales y agua. That is the specific definition of fasting. Esa es la definición específica del ayuno. Let me give you another definition. Voy a darles otra definición. What is prayer? ¿Qué es la oración? Prayer is connecting to God. La oración es conectarse con Dios. While fasting is disconnecting from our flesh, Mientras el ayuno es desconectándonos de la prayer is carne, connecting to God, la oración es conectándonos a Dios, filling us with the desire of the Spirit. llenándonos con los deseos del Espíritu. See, but what we tend to forget, Y lo que a veces olvidamos, how much of a gift prayer is. en sí el regalo precioso que es la oración. See, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the way the people of Israel la manera que el pueblo de Israel connected with God conectaba con Dios was once a year. era una sola vez al The año, high priest would come into the holies of holies. con el sacerdote que cuando venía al lugar santísimo. But now, Pero ahora, through the grace and mercy of Jesus, a través de la gracia y la misericordia de you and Jesús, I are entering tú y yo estamos the entrando holies of holies. al lugar santísimo. You and I are entering the holies of holies when Tú- we pray. Tú y yo estamos entrando al lugar Because of santísimo what cuando Jesus oramos. did on the cross. Por lo que Jesús hizo en la There's cruz. no more chaos or doom. Ya no hay un lugar específico There's no specific place, thank you, Carol, that we need to go to que tenemos que ir when it comes to praying. para ir a orar. When you go
by your bedside and kneel, cuando tú estás en tu cama y te arrodillas, you are right before the holies of tú holies. estás ahí enfrente del lugar santísimo. When you're too tired and you're laying on your bed, Cuando estás cansado y estás en tu cama you are acostado, laying right in front of the holies of tú estás holies. acostado frente al lugar santísimo. See, I don't know what you're understanding, Y no sé lo que ustedes me están entendiendo. but when we pray, Cuando nosotros and oramos because of what Jesus did, y por lo que Jesús hizo, we have that opportunity tenemos esa oportunidad to directly speak to the Father, de poder directamente hablar con el to Padre, directly speak to Him and talk to Him. de directamente poder hablar See, the con Él. Bible tells us to come boldly before the throne room. Dice que Jesús dice que tenemos que venir Viene con denuedo to the delante de la throne, presencia de Dios, because it's through what Jesus did on the cross porque es por lo que Jesús hizo en esa cruz that we have the opportunity to pray. que tenemos esa oportunidad de poder hablar con el Padre. We overlook A veces nosotros miramos más allá, not only that spiritual act of prayer, es solo el acto espiritual de orar, but the spiritual gift of prayer. sino el acto de dar. But here's something that I need to make a few things clear. Pero hay algo que quiero hacer muy claro. Don't worry about what they're doing, church. Keep your eyes here. No se preocupen que lo que están haciendo, iglesia, enfóquense en mí. See, something I need to make very clear, because we've been praying. Porque hemos estado orando, Sometimes we've been doing it in a very perverse way. lo hemos estado haciendo de una manera muy pervertida. Sometimes when people pray, A veces hay personas que oran and they'll pray for hours, y oran por they'll horas pray a lot. y oran mucho, They'll wake up at 4 a.m. and se levantan pray, a las 4 de la mañana y but oran, their lives pero sus are vidas contrary to the Spirit. están en lo contrario del They Espíritu. still live lives filled with the flesh. Ellos están viviendo vidas llenas de la carne. And I find it very interesting, Y lo encuentro muy interesante because prayer porque la oración is a way for us to cultivate love. es una manera de cómo podemos cultivar amor. Prayer La is oración a way for us to cultivate the fruit of the Spirit. es como podemos cultivar el fruto del Espíritu. Not only does prayer fill us up of the desires of the spirits, No solamente la oración nos llena de lo que el Espíritu, los but it deseos del helps Espíritu, us to view those who do wrong to us in a different light. pero también nos ayuda a ver a aquellos que nos han hecho mal de una manera diferente. This is why Jesus tells us, Por eso que Jesús nos dice, pray for your enemies. ora por tus enemigos. Not these prayers that we ask God for vengeance, No estas oraciones que pedimos venganza sobre nuestros or for enemigos, God to do His will on them, o que Dios haga su voluntad en or ellos, cast fire from heaven o to que them. caiga un rayo sobre ellos, No, but to pray genuinely and sincerely for sino our enemies. orar sinceramente por nuestros enemigos. Because what happens Porque lo que sucede forces us to view our enemies, nos empuja a ver a nuestros or to enemigos those who have done wrong to o us, aquellos que nos han hecho mal in a lens of love, en unos lentes de amor, in a holistic lens of grace and mercy. en unos lentes de gracia y misericordia. And then one last thing I have to make very clear. Y algo que también tengo que hacer claro, Prayer is a dialogue, church. la oración es un diálogo. Prayer is a dialogue, church. La oración es un diálogo, iglesia. When you pray, Cuando uno ora, God can speak back to you. Dios puede hablarte de vuelta, But a lot of times in the quickness of life, pero muchas veces en la rapidez de la vida and us not being capable of staying still and waiting, y nosotros no siendo capaces de estar quietos, we only say what we want to God, solo decimos lo que queremos a Dios y nos salimos, but we don't give God the opportunity pero no le damos a Dios la oportunidad to speak back to us. que nos hable de regreso. God speaks, church, Dios habla, iglesia, but a lot of times we aren't listening. pero a veces no estamos escuchando. I want to make this very plain for you, Y church. quiero hacerlo muy simple, God iglesia. bless the brothers who set this up for me. Que Dios bendiga a los hermanos que pudieron ayudar con esto. See, this cup represents the flesh. Este vaso representa la carne. Can everyone see it? ¿Pueden verlo, iglesia? This cup represents the spirits. Y este vaso representa el espíritu. And like I was mentioning, Y como mencionaba, as soon as we're born into this world, mientras nosotros nacemos en este and we mundo are raised in this world, y somos criados en este the mundo, flesh la carne gets full and full. se va llenando y se va llenando. And what happens, church, Y lo que sucede, iglesia, if this stays full si esto se mantiene lleno and this stays empty, y esto se mantiene vacío, what we pour out lo in que our nosotros lives vamos a dar en nuestras vidas will only be acts of the flesh. solo va a ser actos de la carne. If only this
is full, solo si eso está lleno, what I pour out into my children, lo que yo estoy dando a mis what hijos, I pour out into my parents, lo que doy a mis padres, what I pour out in my church, lo que doy a mi iglesia, will only be acts of the flesh. solo serán actos de la carne. And then we wonder, church, Y a veces nos preguntamos, iglesia, I just can't stop lying. no puedo dejar de mentir, I just can't stop falling into sin. no puedo dejar de pecar, I just can't stop not being faithful. no puedo dejar de ser infiel, I just can't stop loving. I just can't stop being able to love people. no puedo dejar de no amar a las personas. Could it be, church, Puede ser, iglesia, because we've allowed the flesh to stay full que la carne está llena and the spirit to stay empty? y el espíritu está vacío? But the beautiful thing about fasting, church, Pero lo hermoso del ayuno, when we iglesia, fast, cuando we ayunamos, are emptying ourselves nos estamos vaciando of the acts of the de los flesh. actos y los deseos de la We are carne. emptying ourselves Nos estamos vaciando of the desires of the flesh. de esos deseos de la carne. See, that's why when we fast, Entonces, por eso es que cuando ayunamos, those things that are bounding us esas cosas que nos están manteniendo begin esclavos to break. comienzan a quebrarse. Those things that we are loose or are tightened towards, Aquellas cosas que nos tienen apretados they begin to loosen up. comienzan a See, soltarse. that's why Jesus says these only come out through prayer and fasting. Por eso que Jesús menciona que estas cosas solo salen con ayuno y oración. When we fast, Porque cuando nosotros ayunamos, empties us nos vacía of the desires of the flesh. de los deseos de la carne. See, but the important thing to know, church, Pero lo importante de iglesia, if we fast si nosotros but are ayunamos, not praying, pero no estamos orando, all we're doing is a diet, solo estamos haciendo una dieta. because this will stay empty. Porque eso se But mantendrá this vacío, also is empty. pero eso también está vacío. But when we pray, Pero cuando oramos, when we go before the holies of holies, cuando vamos frente al lugar santísimo and we say to God, y le decimos a Dios, fill me up lléname with your spirit, de tu espíritu, fill me up with your will. lléname de tu I voluntad. need your wisdom to help raise my Necesito kids. tu sabiduría para criar a mis I hijos. need your wisdom to function through life. Necesito tu sabiduría para seguir en la vida. I need your wisdom to teach this church. Necesito la sabiduría para enseñar a la I iglesia. need your wisdom to teach and to serve in my community. Necesito la sabiduría para poder enseñar y servir en mi comunidad. When we pray, church, Cuando oramos, iglesia, then we begin to fill ourselves entonces comenzamos a llenarnos with the desires of God, con los deseos de Dios, with the desires of the spirits. con los deseos del Espíritu. That's why they both have to go hand in hand. Por eso que los dos tienen que ir mano a mano. Because you have to fast to empty yourself of the desires that are natural to us. Porque hay que ayunar para vaciarnos de esos deseos que son naturales para nosotros. Then we need to pray so that we are filled with something that is not natural to us. Pero tenemos que ayunar para ser llenos con algo que no es natural a but nosotros, filled with the Spirit of God. sino ser llenos del Espíritu de Dios. See, church, prayer and fasting La oración y el ayuno is deeper than what we've thought for far too long. es aún más profundo de lo que nosotros estábamos acostumbrados a pensar. Some people have asked, Carol, Muchas personas han preguntado, why do I need to starve myself? ¿por qué tengo que morirme de hambre? Why do I need to go hungry for a couple of hours? ¿Por qué cuál es la necesidad de no comer por horas? It goes deeper than just food, church. Porque va aún más allá que la comida, iglesia. The Word of God tells us that man shall not live by bread alone, La palabra de Dios dice que el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word that comes from the mouth of God. sino de cada palabra que salga de Dios. It's not about food, church. No se trata de la comida, It's iglesia, about your desires. sino son de tus It's deseos. about what are you pouring out? Eso es lo que tú estás ofreciendo. What are you filled with? ¿Qué es lo que tú estás lleno? The flesh ¿De la carne or the spirit? o del espíritu? The flesh ¿La carne or the spirit? o el espíritu? See, there's a power that we tap into Hay un poder que aprovechamos when we resist the natural desires of the flesh. cuando resistimos esos deseos de la carne. Just as much as there's a power of darkness Así, al igual que hay un poder en las tinieblas, when we submit every single thing, cuando sometemos cada cosa, when we submit to every single thing cuando sometemos a cada una de estas that cosas the flesh tells us. de lo que la carne quiere. How do you know that, Josias? ¿Y cómo sabes, Josías? Because it was the desires of the flesh, Porque fueron los deseos de la carne, and specifically the consumption of food, específicamente el consumo de alimentos, that separated God and humanity. lo que separó a Dios y la humanidad.
Let me say it again, Carol, because maybe they didn't get it. Voy a repetirlo una vez más. It was the desires of the flesh, Fueron los deseos de la carne, specifically the consumption of a fruit, específicamente el consumo de una fruta, that separated God and humanity in the beginning. que separó a Dios y la humanidad desde el principio. Can I prove it to you, church? Se los puedo mostrar, iglesia. Genesis 3:6. Génesis 3:6. So when the woman, that is Eve, saw the tree was good for food, lust of the flesh, and that it was a delight to the eyes, lust of the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, pride of life, she took of its fruits and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Génesis 3. Y viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, la lujuria de la carne, y que era una delicia a los ojos, la lujuria de los ojos, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, tomó de su fruto y comió, y también se lo dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Humanity, La humanidad not being able to resist the desires of their flesh, no pueden resistir los deseos de la but carne, instead obeying our flesh sino obedecen la carne before obeying God, antes de obedecer a Dios. is the result of the fall. Eso es el resultado en la caída. This goes deeper than just not eating for a few hours, church. Eso va aún más profundo de solo no comer algunas This horas. is about understanding that Es- we walk by spirits and not by flesh. Es importante reconocer que nosotros caminamos por el espíritu y no por la carne. That even the natural desire for hunger Que aún el deseo natural por los alimentos within our body dentro de nuestro cuerpo can be submitted to the spirit. puede ser sometido al espíritu. See, church, when I have fasted in the past, Iglesia, cuando yo he ayunado anteriormente, before you and God, I tell you, delante de ustedes y de Dios, when those moments came where I felt my stomach rumble, hubo momentos que yo sentí que mi estómago gruñía or I had that sinking feeling of hunger, o tenía ese sentir muy pesado de what did I hambre. start to do? ¿Qué comenzaba a hacer? I began to pray, Carol. Comenzaba a orar, And I iglesia. started to say to God, you are the one who fulfills me. Yo le decía, Señor, tú eres el que me llena. You are the one that satisfies my Tú eres desires. el que satisface todo, Your Señor. word says that man shall not live by bread alone, Tu palabra dice que el hombre no vivirá solamente de but pan, by every word that comes from sino the de mouth of cada God. palabra que sale de Dios. And you want to know what happened, church? Y quieren saber qué es lo que sucedía, The iglesia. feelings of hunger, Esa sensación de hambre, the stomach growlings ese gruñir del estómago, began to go away. comenzaban a desaparecer. Maybe you might think I'm just distracting myself. Y a lo mejor ustedes pueden pensar que me estaba That is distrayendo, just distraction. que es solo para But distraerme. I believe that was something divine happening as Pero well. yo creo que era algo divino que estaba sucediendo, Because I'm not walking by the flesh. porque ya no estoy caminando con la I carne, am walking in the spirit. estoy caminando en el And espíritu. therefore, if I am walking in the spirit, Y si estoy caminando en el espíritu, I am being filled by the spirit. entonces estoy siendo lleno del espíritu. There is a power in abstaining from food, church. Hay un poder en abstenerse de alimentos, For the iglesia, purpose of spiritual growth. para el propósito de crecimiento There is espiritual. a power when we go into the secret place Hay un poder cuando vamos al lugar secreto and be filled by the spirit. y somos llenos del espíritu. There is a power that is released, church. Hay un poder que se libera, iglesia, When, even though we are feeling the natural sensation of hunger, aunque estemos sintiendo esa sensación del hambre, but we reject it to be filled with the spirit. pero la rechazamos para ser llenos del espíritu. I'm telling you, church, Les estoy diciendo, it's time iglesia, for us to say to God, es tiempo de decirle a Dios, fill me up, Lord. lléname, Señor, Fill me up, Lord. lléname, Señor. It's about telling the God of the universe, Es para decirle al Dios del universo, we want more of you queremos más de ti and less of us. y menos de We nosotros. want more of your spirit Queremos más de tu and espíritu less of the flesh. y menos de la We carne. want more of your lights Queremos más de tu so luz that we can reflect that light. para poder reflejar esa luz. We need you, God, to fill us up. Necesitamos, Señor, que tú nos And llenes. something you need to understand, church, prayer and fasting is our offense Tenemos que entender, iglesia, que la oración y el ayuno es nuestra ofensa, just as much as it's our defense. así al igual que es nuestra defensa. Prayer and fasting is where we receive our peace El ayuno y la oración es cuando recibimos nuestra just paz, as much as that we receive our power through the spirits. al igual que recibimos el poder por el espíritu. Prayer and fasting is where transformation can occur El ayuno y la oración es donde puede ocurrir la transformación and where the power and light of the Holy Spirit can shine in our lives. y es donde el poder y la luz del Espíritu Santo puede brillar en nuestras Fill me vidas. up, God. Lléname, Señor. Fill me up, God. Lléname, Señor. And as I conclude
points. Y mientras concluyo voy a darle 4 Then puntos we're out of here. y ahí vamos a salir. Point number 1. Punto número 1. Prayer and fasting are not a suggestion, church. El orar y el ayunar no son They sugerencias, are a necessity. son una necesidad. If you choose not to pray and fast, Si ustedes deciden no ayunar y orar, you are choosing to lose the battle. están decidiendo perder la batalla. If you neglect prayer and fasting, Si no ayunamos y oramos, you neglect your spiritual life. estamos olvidando nuestra vida espiritual. And sometimes we get preoccupied with how long, how much we should do this, how much we should do that. Y a veces como que nos enfocamos mucho en cuánto tiempo, por qué largo, cuántos días. But I believe Pero yo creo, once you put it in your mind and your heart, cuando ustedes ponen en su mente y en su corazón participate in prayer and fasting, de participar en el ayuno y la oración, the Spirit will guide you with grace and love. el Espíritu va a ser que los guíe. So I'm not here to give you a limit, church. Así que no estoy aquí para darles un límite, Whether it's iglesia. 5 minutes, Así sean 5 minutos, 30 minutos, an hour, una hora, half a day, el or mediodía a full day, o un día completo. that's between you and God. Eso es entre tú y And Dios. I'm confident that if you go before the feet of Christ Y estoy confidente que si ustedes van a los pies de Cristo with a genuine heart, con un corazón genuino, He will guide you how long to go. Él les va a guiar en cuánto tiempo debe durar. All He wants is a heart Él lo único que quiere es nuestros corazones and the faith y la fe to go forward que avancen in prayer and fasting. en el ayuno y la oración. Point number 2, El punto número 2. prayer and fasting need to be constant. La oración y el ayuno deben ser constantes. It can't just be these next 7 days No solamente deben ser estos 7 and then días you never fast ever again. y de ahí ya no van a ayunar por todo el año. Prayer and fasting is never supposed to stop. El ayuno y la oración no deben de parar. See, that's why Paul tells, I think the Ephesians or the Thessalonians, pray without ceasing. En Efesios o en Tesalonicenses dice orar sin cesar. Ceasing, that word ceasing, Eso sin cesar. specifically means without suspension of an activity. Eso significa sin suspensión de actividad. So meaning I can't just wake up and pray and be fine for the rest of the day. Eso significa que no solamente tengo que levantarme, orar y ya está, suficiente por el I día. can't just wake up, pray for 5 minutes and think that's going to be enough for the rest of the day. No solo puedo levantarme, orar por 5 minutos y pensar que voy a estar bien durante todo el Pray día. without ceasing. Orar sin cesar. Like I said before, prayer is a dialogue, a conversation with God. Como dije anterior, la oración es un diálogo, una conversación con So Dios. there needs to be a constant conversation. Entonces tiene que haber una conversación constante. When you're at work with your clients Cuando estás en el trabajo con tus and they're clientes getting on your nerves, y están haciéndote enojar, pray. ora. When you're at home and your kids are going crazy, Mientras estás en casa y tus hijos se están volviendo locos, pray. ora. When you're in the car after a long day of work, Mientras estás manejando después de un largo día de trabajo, pray. Father, thank you. I finished ora. work. Gracias, Señor, porque terminé el trabajo. When you get great news about something, Cuando recibes buenas noticias, pray ora without suspension of the activity. sin suspender la actividad. And you cannot just stop after January 16th with fasting. Y no solamente parar después de enero Because watch 16, this, church. porque miren, iglesia, Notice how in John it says that the things of this world en Juan dice que las cosas de este mundo, are the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. la lujuria de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. So while we are filled with the Spirit after next week's fast, Mientras or es- this week's fast, Y mientras en esta semana de ayuno vamos a estar llenos del Espíritu, glory to God, gloria a you'll Dios, begin to pour out the Spirit. vamos a comenzar a dar frutos del Espíritu. You'll start pouring out on your children. Van a estar dando a sus You'll hijos. start pouring out in your church. Vas a comenzar a dar en tu iglesia. You'll start pouring out at work. Vas a brindar eso en tu trabajo. Begin to love your neighbor. Vas a and give comenzar and a all those things. amar a tus vecinos. But then what happens when this is empty again? ¿Y qué pasa cuando eso se vacía? What happens, church, this world, the default is the flesh. Y como estábamos mencionando, la naturaleza de este mundo. So even if you don't want to, Y aunque usted no desee, this consistently gets filled. esto es constantemente se va llenando. When you're going out with friends and they tell you about an Instagram model they saw. Cuando sales con tus amigos y están hablando de modelos. When you're out with friends and they tell you about investment that they made. Cuando sales con tus amigos y están hablando de los impuestos, inversiones. Don't get me wrong, investment is not a sin. Y no estoy diciendo que las inversiones es un But I'm pecado, talking about selfish ambition. pero estamos hablando del egoísmo. Or when you're out and you see something that brings pride out of you. O cuando ves algo que saca ese orgullo dentro de ti. This world
este mundo is governed by the flesh. es gobernado por la carne. So this will constantly be getting filled. Así que eso constantemente va a ser siendo llenado. And if this is filled Y si eso está lleno and this is empty, y eso está vacío, what do you think is going to happen? ¿qué es lo que va a suceder, So iglesia? I can't just pray these 7 days Así que no solamente tengo que orar estos 7 or días pray for 5 minutes, because o watch what ayunar. happens. I pray in the morning 5 minutes. Thank you, Or- God. oro por 5 minutos. Gracias, Señor. I'm ready for the week. Estoy listo para la semana. I'm ready for the day. Estoy listo para el día. And the first act of the Spirit happens. Y el primer acto del fruto del Espíritu sucede And this is empty once y ya está again. vacío. But you still need to be pouring out. Pero necesitas seguir So brindando. what happens? Entonces, ¿qué sucede? Begin again Entonces comienza otra vez. pouring out from the flesh. Comenzar a dar lo que es de la carne. So we need to be filling ourselves of the Spirit. Así que tenemos que ser llenos del Espíritu. We need to be fasting constantly. Tenemos que seguir ayunando Because the constantemente. flesh will be constantly Porque filled. porque la carne va a ser constantemente llena. It's just the default, church. Es así la naturaleza. Prayer and fasting. Ayuno y oración. Point number 3. Punto número 3. Prayer and fasting require faith. La oración y el ayuno requieren fe. Prayer and fasting require faith. La oración y el ayuno requieren fe. You can't effectively pray and fast, Carol, No pueden orar y ayunar. if you don't believe that what you're doing and saying is reaching the Almighty God. No se puede orar y ayunar efectivamente si no creemos lo que estamos haciendo, diciendo, está llegando a Dios. See, Hebrews 11:6 makes it very clear. En Hebreos 11:6 dice, It is impossible to please God without faith. And if anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. y es imposible agradar a Dios sin fe. Todo el que quiera ir a Él debe creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. See, something I found interesting when studying this verse. Algo que encontré muy interesante mientras estudiaba este versículo. The Greek word exists here La palabra griega existir can also be interpreted as present. también puede ser traducida como presente. So whoever comes to him must believe that God is present. Aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está presente. So even though you don't hear anything when you're praying, Y aunque no escuches nada mientras estás even though orando, nothing occurs after 30 minutes of praying, y aunque nada suceda después de 30 minutos de orar, even if all that you're hearing is the growling of your stomach, y lo único que escuches son los gruñones de tu estómago, you need to believe that he is present. tienes que during that creer time. que Dios está presente durante ese You need to tiempo. believe that in your fasting he is present with you. Debemos creer que en nuestro ayuno Él está presente, That in your praying he is present with you. que en la oración Él está presente contigo, Which leads me to another question. que me lleva a otra pregunta. If prayer and fasting require faith, Si el ayuno y la oración requieren fe, how can I build my faith? ¿cómo edifico mi fe? Romans 10:17 gives us the answer. Romanos 10:17 nos da la respuesta. Faith comes from hearing, and that is the hearing the good news about Christ. Así que la fe viene del oír, es decir, del oír la buena noticia acerca de Cristo. You need to combine prayer and fasting with Necesitamos reading and listening the word of God. combinar la oración y el ayuno con la lectura y el escuchar la palabra de Dios. See, because if I'm just praying and fasting, Porque si solo estoy ayunando y orando, but not meditating or studying or reading the very thing that gives me light, y no meditar en lo mismo que es lo que me da la luz, then I'm just wasting my time. entonces solo estoy perdiendo mi tiempo. You need to combine prayer and fasting Hay que combinar la oración y el ayuno with reading and listening to the word of God. con la lectura y el escuchar la palabra de Dios, que es la Biblia. Like I mentioned before, Como mencioné anterior, there are many people who pray a lot hay muchas personas que oran demasiado, but live a bad life. pero viven una vida contraria. And a lot of times it's because Y muchas veces es porque they pray to a God ellos oran a un that Dios they do not know. que no conocen. They pray to a God that they have never read about. Ellos oran a un Dios que nunca han leído. They pray to a God that they haven't
studied in the Word of God. Le oran a un Dios que no han leído en la Biblia. So the only framework they have of who God is Y el único marco que ellos tienen de quién es is Dios through the experience of their past generations, es un Dios a través de las experiencias de otras generaciones, who may also have had a poor concept of who God que a lo is. mejor también ellos tenían un pobre concepto de quién es And Dios. this is why, church, Entonces esto es porque, iglesia, when we have people praying very unhelpful prayers, que hay personas que están orando unas oraciones que no van a ayudar para nada, or very legalistic prayers, o unas oraciones muy legalistas, because their view of God is Por- legalistic. porque su punto de vista de Dios es legalista. What am I trying to tell you today, church? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo, iglesia? Reading and hearing the Word of God Escuchando y leyendo la palabra de is Dios just as necessary a pair es muy importante también, as prayer and fasting. como el ayuno y la oración. Being informed of the character of God Estar informados de la naturaleza de Dios that has been revealed through the Word of God que ha sido revelado a través de la palabra will inform us nos va a informar a on nosotros how to pray to this God. cómo orarle a este mismo It will Dios. demonstrate to us Nos va a mostrar how we are to come before the Lord, cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios demonstrate who we are in Christ. y demostrarnos quiénes somos nosotros en Cristo. See, that's why when Jesus taught his disciples how to pray, Por eso que cuando Jesús mostró a sus discípulos cómo orar, I find it very interesting because we overlook this verse, Carol. a veces como que no tomamos en cuenta este versículo, But it was the disciples who asked Jesus, pero fueron los discípulos quienes preguntaron a Jesús: Rabbi, teach us how to pray. Rabí, enséñanos cómo orar, Meaning that we need to be instructed significando que tenemos que ser on instruidos how we come before the Lord. cómo tenemos que venir delante del Señor, Reading the New Testament, leyendo el Nuevo Testamento, specifically the Gospels, especialmente los evangelios. is important, church. Es importante, iglesia. And then reading the epistles of the apostles, Y también leyendo las epístolas las epístolas del apóstol, which just take the Gospels que solo toman el evangelio and magnify it even more. y hacerlo aún más grande. The Romans, Galatians, Ephesians, all of those letters Romanos, Gálatas, Efesios, todos esos libros are all great places to begin and study. son excelentes para poder comenzar y estudiar. I'm just trying to give you practical things Solo estoy dando pasos as prácticos we prepare for our prayer and fasting this week. para prepararnos esta semana de ayuno y oración. And the last point, Y el último punto, which I'm going to ask if the worship team can join me. Prayer and fasting la oración y el ayuno is not about getting something in return. no se trata de obtener algo a cambio. Stand up, brothers and sisters. Levántense, hermanos y hermanas. Alabamos el nombre del Señor. Así es. Aleluya. Alabamos. Dios sea la gloria. Prayer and fasting El ayuno y la oración is not about getting something in return, church. no se trata de obtener algo a cambio, iglesia. For way too long now, Por mucho tiempo there's been this misconception ha habido un concepto erróneo that praying and fasting de que orar y ayunar is only done when we need something from God. es solo hecho cuando necesitamos algo de And Dios. this needs to stop today. church. Y eso tiene que parar hoy, iglesia. God is not some cashier in Walmart. Dios no es un cajero de Walmart That if we pray 5 minutes, que si oramos 5 He's minutos going to give us a blessing. nos va a dar una No, bendición. no. No, iglesia. It's all about Se trata de being connected with God. estar conectados con Dios. The goal La meta has always been siempre ha sido communion with God. la comunión con Dios. Prayer and fasting El ayuno y la oración is about getting closer to God. es de acercarnos más a It's Dios, about connecting with God. es de conectarnos con It's Dios, about disconnecting from what is natural to us es de desconectarnos lo que es natural para and nosotros connecting to the supernatural. y conectarnos a lo sobrenatural. God, we don't want money. Señor, no queremos dinero, We don't want blessings. no queremos bendiciones, We don't want a remedy to our problem. no queremos un remedio al problema. What prayer and fasting tells the Lord Lo que el ayuno y la oración dice al Señor, is that we just want you. solo te queremos a ti, Señor, Because you are worth more than any dollar that we can make. porque tú vales aún más que cualquier cosa. You are more plentiful than any blessing we can receive. Tú eres más abundante de cualquier bendición que podamos recibir. You are the one who heals and restores us. Tú eres aquel que sana y restaura.
The goal is to transform our minds, church. El objetivo es transformar nuestras That mentes, is so easily governed by our flesh. que tan fácilmente se gobierna por la carne, And be filled with the Spirit. y ser llenos del Espíritu, Be filled with the power of the Spirit. ser llenos del poder del Espíritu, Be filled with His lights ser llenos de luz, that can shine on our faces like Moses. para que podamos reflejar así como lo hacía en So that we may Moisés, reflect that light to the world. para que podamos reflejar esa luz al mundo. The goal is for us to tell God, El punto o la meta es decirle a Dios, fill me up, lléname, fill me up, lléname, fill me up. lléname.